Buenos días a todos aquí en cabina, buenos días al país y al resto del mundo que tiene sintonizado a esta receta médica de la Z. Y hoy, como todos los miércoles, son los miércoles cardiológicos. Nos toca a nosotros, los cardiólogos, llevar la voz cantante y este proceso de educación en pro de que nuestros dominicanos aprendan a cuidar su salud. En este caso, la salud cardiovascular de los miércoles, ¿no? Miércoles 6 de marzo. Ya estamos en el tercer mes de este año. Y le damos las gracias a la gerencia de esta empresa por facilitarle al pueblo dominicano este espacio y al todo pueblo dominicano que siempre nos ha apoyado. Bien, pues hoy nosotros tenemos a la doctora Leiden Suárez Fuster, no se me olvida ese apellido. La doctora es internista, cardióloga y electrofisióloga. Estudió en el Padre Villini, en el Instituto Dominicano de Cardiología, y ella también fue a Canadá a hacer electrofisiología. Y vamos a hablar hoy del sistema eléctrico de nuestro corazón, porque para todo el pueblo, ¿no? Porque este espacio dirigido, aunque es dirigido a todo el pueblo dominicano, pero básicamente al pueblo que no es médico, y hablamos en términos llanos que se entienda. Cuando nosotros nacemos con un sistema eléctrico, con una planta, varias plantas eléctricas tenemos, que empieza en la aurícula derecha, y de ahí, de esta primera planta, Itabo 1 vamos a llamarla, salen unos cables que van a Itabo 2, que es el nodo AB, y desde ahí entonces hay un sistema de cable ya mucho más amplio, que es el haz de His con su rama derecha e izquierda, y desde ahí hay otros alambritos pequeñitos, que es el haz de Purkinje, y desde ahí entonces constituye nuestro sistema eléctrico. Pero por razones X o Y, en determinado momento este marcapaso normal y natural con que nosotros nacemos, en el caso mío, que soy religiosa, que Dios nos lo puso para que llegáramos aquí con nuestra pila de base, ¿no? Entonces, muchas veces falla y hay que poner lo que se llama un marcapaso, que no es más que una pila externa, que la ponen los cardiólogos, electrofisiólogos, como es el caso de la doctora Suárez, a quien le vamos a ceder el micrófono para que ella nos explique qué es el marcapaso. Pero antes de esto vamos a saludar a nuestro compañero Roberto. Buenos días, doctora, gracias, y una magnífica explicación, como siempre usted lo hace con estos temas que tienen que ver con situaciones cardíacas. Y este tema me sorprende porque hay un elemento que llama bastante la atención: marcapasos sin cables. Sí, vamos a tratar eso. Eso llama bastante la atención. Leiden, buenos días. Hola, muchísimas gracias por recibirme una vez más en cabina. Yo sé que esta es mi casita y de vez en cuando me cuelo por aquí. Doctora, me voy a robar esa analogía de Itabo 1 a Itabo 2. Ah, claro que sí. Es para que la gente lo entienda lo que es, ¿no? Justamente es así mismo que le explico a mis pacientes. Yo soy básicamente la electricista del corazón. Exacto. Si uno concibe el corazón como una casita, tiene tuberías, que son las arterias, que cuando se tapan es lo que produce los infartos, y tiene un sistema eléctrico, que es lo que permite que el corazón lata a una frecuencia determinada, y cuando ese sistema eléctrico se daña, se deteriora, entonces el corazón se pone un poco lento, comienzan a haber pequeños falsos contactos, y entonces ahí intervenimos nosotros, y si el corazón está muy lento, se coloca una plantita eléctrica, un inversor, que se llama marcapasos. Y si el corazón va muy rápido, entonces también intervenimos nosotros, y es el manejo de las arritmias, ¿sí? El corazón puede ir o muy lento o muy rápido, y esa es la parte que nosotros manejamos. Ustedes explicaban como, ¿verdad?, en una
de una forma práctica esto de la electricidad del corazón. Parece ser que hay momentos que se aterriza y otro como que sube la hay un energía. falso contacto. Un cortocircuito, Exacto. suelen decir. Muy buena esa explicación. Y en ambas situaciones interviene la especialidad suya, Laide. Sí, nosotros somos una subespecialidad dentro de la cardiología. Los cardiólogos clínicos pues tienen herramientas para manejar ciertas situaciones, pero cuando ya hay que hacer una intervención quirúrgica como el implante de dispositivos intracardíacos, ya sea un marcapaso, un desfibrilador, un resincronizador, que después vamos a hablar de lo que es cada cosa, entonces ahí sí intervenimos nosotros, porque tenemos una formación quirúrgica técnica que nos permite hacer esto. Ya la parte clínica se maneja en consulta. Excelente. Exacto. Entonces, ¿cuándo la persona necesita el marcapaso y qué es el marcapaso? Bien. Como el nombre lo dice, marca el paso Marca al el paso. corazón. La frecuencia cardíaca debe de estar entre los 60, 100, 110 latidos. ¿De acuerdo? Esa es la frecuencia normal, es decir, la cantidad de latidos en un minuto que tiene un paciente. Y esto es importante para mantener una alimentación adecuada de los órganos y tejidos del cuerpo. ¿Ok? Cuando el corazón se pone lento, entonces la sangre no llega de manera adecuada a los tejidos. Si la sangre no llega el alimento. Entonces el paciente puede experimentar síntomas que van desde el mareo, debilidad general, hasta los desmayos. Muchas veces un paciente que vive desmayándose, y cuando uno le hace un electro, pues tiene una frecuencia cardíaca en 30, 35, 40, y entonces un paciente que probablemente requiere el implante de un marcapaso. Y el marcapaso no es más que una batería externa, es un aparatito pequeño que puede tener 1 o 2 cables, y esos cables van dentro de las cavidades derechas. Hay un cable que va en la aurícula derecha, que es la parte de arriba del lado derecho del corazón, y un cable que va en la parte de abajo, que es el ventrículo derecho. Estos cables tienen unos sensores en la punta que detectan que cuando el corazón va muy lento, entonces el marcapaso entra a funcionar. Imagínese que usted está en la casa, se va la luz y entra el inversor. Es lo mismo, el mismo criterio. Y entonces nos permite que el paciente mantenga una frecuencia cardíaca adecuada y por tanto no baje a niveles tan peligrosos que puedan provocarle alguna condición deleteria al paciente. Bien, todos los marcapasos son iguales, quiere decir, ustedes cuando se lo ponen siempre igual, o sea, porque hay marcapasos que funcionan todo el tiempo y hay otros que entran a veces. ¿En qué situaciones se dan para que ustedes determinen que el marcapaso sea fijo o que solamente sea a demanda? Ok. Los marcapasos, cuando estamos hablando de marcapasos, meramente marcapasos, porque hay otros dispositivos un poquito más especializados, hay marcapasos que tienen un solo cable que van conectados al ventrículo derecho y se reservan para pacientes. Cada paciente tiene una indicación. Por eso es tan importante que el diagnóstico y la decisión de colocación de un dispositivo sea hecho por un especialista del área. Exacto. Porque si usted requiere un marcapaso de 2 cables y le ponen uno de un solo cable, pues a la larga va a tener problemas. Entonces, el uso del marcapaso lo determina la condición del paciente. Por ejemplo, vamos a decir, doctora, Dios no lo quiera, usted tiene una condición que su frecuencia cardíaca solamente baja cuando usted está durmiendo, pero durante el día su frecuencia cardíaca se mantiene bien, pero hay que colocarle un marcapaso, porque cuando usted se duerme la frecuencia entra en 20 latidos por minuto, eso puede ocasionarle un problema. Entonces, ese marcapaso no va a estar funcionando todo el tiempo. Como le dije, en el cable, en la puntita del cable hay un sensor, y cuando ese sensor detecta la frecuencia está bajando, entonces el marcapaso entra automáticamente. Esto se hace bajo una programación. Nadie tiene que intervenir. Eso se hace automático, se programa. Hay personas que definitivamente una vez colocado el marcapaso lo usan todo el tiempo, porque todo el tiempo su frecuencia se mantiene baja. Y hay otras personas que simplemente lo usan un 20% del tiempo, un 40% del tiempo, dependiendo de la necesidad. Pero eso lo dicta el propio paciente y la condición. Estas condiciones suelen ser progresivas. Quiere decir, si yo le coloque un marcapaso y usted lo está usando un 30, un 40% del tiempo, probablemente el deterioro de este sistema eléctrico va a evolucionar y quizás dentro de unos años ya ese uso sea un poco mayor.
¿Cuánto dura un marcapaso? Depende del uso que se le dé, pero normalmente las nuevas tecnologías de marcapaso están entre los 8 y 11 años de batería. 8, nuevo, ¿no? Nuevo, claro. Obviamente, esto depende mucho, vuelvo y repito, de la condición del paciente, que tanto lo use y muchas veces del fabricante. Casi siempre la fabricación es bastante similar. Las marcas de marcapasos son bastante similares y tienen básicamente los mismos algoritmos, una que otra cosita, pero en sentido general de 8 a 11 años. Okay. Los cables que se colocan conectados al marcapaso pues duran un poco más, pueden durar hasta 20 años. Okay. La doctora Mildred Iliana dice nuevo, ¿no? ¿Son reusables? Sí, ¿no? Mira, en el primer mundo no, en donde... Pero déjame contarte que en los países latinoamericanos se ha hecho una práctica del reuso de los marcapasos, algo que no estaba establecido en la guía. De hecho, nosotros como institución, el doctor Fran Valdés, director del Departamento de Electrofisiología de la Asociación Instituto Dominicano de Cardiología, ha sido un pionero en el uso y reuso de dispositivos de este tipo. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en que las aseguradoras no cubrían los marcapasos. Por suerte los cubren. Por suerte ya los cubren, los marcapasos sencillos, sí, los tradicionales. Pero no los desfibriladores. No, ya los resincros. No, lamentablemente estamos trabajando fuertemente para eso, que son otro tipo de dispositivos intracardíacos, son marcapasos más especializados. Pero hemos publicado en el New England Journal of Medicine, conjuntamente con otras escuelas de otros países, nuestra experiencia y la verdad que reusar dispositivos que han sido previamente esterilizados, obviamente, y que han sido evaluados antes del implante del marcapaso, pues le ha permitido a pacientes que no tienen recursos, que no tienen seguro médico, pues tener esta oportunidad. Y la verdad que la tasa de infección ha sido similar. ¿Dónde se pone ese marcapaso? Porque realmente lo que ustedes introducen al corazón son los cables, ¿no? Sí. No es el marcapaso se queda afuera, en la piel, debajo del bolsillo, como dicen ustedes. Es por eso que se puede reusar, Sí. Los cables no se reusan. Una vez implantados los cables, de hecho la extracción de cable es otra especialidad, es riesgosa, tiene sus indicaciones, ya eso es un tema un poquito más complejo, pero el generador, que es lo que queda debajo de la piel, no va dentro del corazón. Lo que va dentro del corazón son los cables y nosotros llevamos esos cables a través de una vena que se encuentra debajo de la clavícula, que es la vena subclavia, utilizando un equipo de rayos X que se llama fluoroscopio, que es un equipo muy similar a... Tú has ido al aeropuerto cuando metes la maleta, que uno ve lo que está dentro de la maleta, es un fluoroscopio. Nosotros tenemos uno en el quirófano y entonces podemos visualizar la vena. La vena desemboca a nivel de la cava superior, que va a la aurícula derecha, que es por donde bajan los cables, en una tubería. Y entonces esos cables se implantan dentro del corazón. Esto se hace con anestesia local. No se duerme al paciente. No hay que dormir al paciente, no hay que abrirle el pecho, no hay que ponerle un tubo en la boca para respirar. Se hacen unos 20 o 30 minutos y al otro día el paciente se va para su casa a hacer su vida completamente normal. Es una incisión de, unos 5 o 6 centímetros en la piel, debajo de la clavícula, y lo único que se le pide al paciente es cierto cuidado durante los primeros días, sobre todo en el área de la herida, pero después el paciente puede hacer su vida completamente normal. Yo sé que hay muchos tabúes en cuanto a los pacientes que tienen marcapasos. Yo les he escuchado prácticamente todos en la consulta, desde que no pueden abrir nevera hasta que no pueden hablar por el celular. Es que la gente cree que eso es una cosa muy grande, eso para nosotros no es nada. Sí, y entonces realmente es bastante pintoresco y me alegro que tengamos una plataforma como esta para que las personas entiendan que los pacientes con dispositivos intracardíacos, con marcapaso, sí pueden abrir nevera, sí pueden prender la estufa, sí pueden viajar, porque eso era otra cosa. Hablar por el celular. Un avión, hablar por el celular.
todo eso. Y cuando pasan por la máquina de detector de metales del aeropuerto. Normalmente a cada paciente que se le implanta un marcapaso nuevo se le entrega una tarjetita de identificación que es como una cédula donde dice que el paciente tiene un marcapaso colocado y estos pacientes inmediatamente llegan al área de seguridad, lo muestran y dicen, mira, yo tengo un dispositivo, lo pasan por el otro lado. ¿Por qué? ¿Lo puede desactivar? No, anteriormente había mucha interferencia con los campos electromagnéticos porque los imanes podían interferir, los grandes imanes que hay como para detector pueden interferir, pero ya las nuevas tecnologías permiten que estas interferencias sean mínimas. No es que el marcapaso se le apaga ni nada por el estilo, no, eso no ocurre, gracias a Dios, porque si no tuviera el muerto en el aeropuerto al pecho, pero no. Es simplemente una pequeña interferencia y a veces cuando el paciente va a nuestra consulta, a través de las computadoras que nosotros utilizamos para la evaluación del dispositivo, podemos ver que el mismo marcapaso te pone una alerta. El paciente pasó por un imán y entonces uno lo ve y uno dice, sí, mira, estuviste en tal sitio, pasaste por un detector de metal. Sí, cuando yo fui a La Sirena, qué sé yo. Pero nada del otro mundo. Nada. Vámonos a una pausa, doctora. Al regreso continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo, Cundo.